¿Podría hacer Israel lo que hace sin el apoyo de los Estados Unidos y el...? No, manera contundente. Israel sin Estados Unidos no podría hacer lo que está haciendo. Sharon dijo allá por el 2003 que la política exterior de los Estados Unidos la hace Israel. ¿Compartís esta expresión? No, creo que es una simplificación política. Sí creo que la política exterior de Estados Unidos hacia el Medio Oriente está muy condicionada por lo que pasa con Israel. Creo sí que hay una unión muy fuerte entre Estados Unidos e Israel. En la primavera árabe nosotros vemos un despertar islámico de los pueblos que comenzaron reclamando también democracia, mayores derechos y tratando de sacudirse encima esas dictaduras que tenían, como la de Zen el Abidin en Túnez, o el caso de Saleh en el Yemen, o Mubarak, Saddam, Gaddafi. ¿Bashar el-Assad? Bashar el-Assad, según nuestro concepto, no. Y ya vamos a explicar por qué. ¿No hay un despertar islámico ahí? ¿En lo de Bashar el-Assad? Sí. No, hay una manipulación extranjera disfrazada en algunos de movimiento salafista. ¿Y por qué no hay despertar islámico? ¿Porque fueron reprimidos en la década del 80? No, para nada. Porque el pueblo está cohesionado y sabe muy bien los gobernantes que tiene y qué es lo que más le conviene a Siria. Nosotros pudimos ser... No parece tan cohesionado hoy en día. Porque los medios, sí, y lo están. Los medios muestran a la Plaza Tahrir con millones de personas reclamando la salida de Mubarak, o la Plaza La Perla en Bahrein, donde la gente va a reclamar democracia, y acá no se muestra eso, que de hecho el monumento principal de esa plaza fue destruido para robarle al pueblo la identidad, el lugar, ¿no? Pero hay combates en Damasco y en Alepo ya, eso muestra... Y las marchas de millones en un país chico como Siria, 1,5 millones, 2 millones de personas en la plaza, vitoreando el nombre de Bashar el-Assad. ¿No este último tiempo? Sí, se dio. De todas maneras, Gaddafi hasta el último tiempo también logró movilizar su gente. Sectores minoritarios y movilizarlos desde el gobierno. Yo estoy hablando, digo porque estuve, lo he visto. De hecho, yo estaba... Y voy a cometer una infidencia. Yo fui huésped de la Embajada Argentina en Siria y me levanto un día y escucho ruido en la calle y qué sucede, y salgo y la gente caminaba en una dirección y me incorporo a la marcha sin saber muy bien a dónde iba. Y era una marcha en favor del gobierno, donde iban las mujeres cristianas orgullosamente portando sus cruces, junto a una mujer con hijab que era musulmana, y todos gritando: no somos Irak, no somos Libia, no queremos dividirnos. Por supuesto que tendrán los legítimos reclamos que puede tener cualquier pueblo. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho y tenemos disensos con el gobierno o no, maneras de ver las cosas, pero que el pueblo sirio está cohesionado, yo lo veo así. Hay focos, no te olvides... Ahora, Mohsen, cuando hay combates ya en Alepo y en Damasco... ¿Y quiénes son los combatientes? ¿Y quiénes les dan las armas? Espera. ¿De dónde yo no digo eso. Lo que yo digo es que cuando hay combates ya en la capital y en la segunda ciudad... Una resistencia. El gobierno está resquebrajado, Si no, no habría combates en la capital. ¿Y los combatientes quiénes son? ¿Son sirios realmente? Me parece que sí. Hay mucho elemento extranjero. Si no los mostrarían. Sí que los han mostrado. Lo que pasa es que esas cuestiones acá no llegan. Yo creo que hay mucha manipulación de la noticia. Sin lugar a dudas. Pero más allá de eso me gustaría analizarlo país por país. Que esto comienza en Túnez con la inmolación de... se me fue el nombre. Bouazizi. Mohamed Ali Bouazizi. Tenés razón. Este hombre que era un profesional de 20 y tantos años, que no tenía trabajo, va a vender verduras con un carrito para ganarse el peso, lo reprimen y se inmola. Ahí no había un Estado de Derecho pleno, aunque se era considerado una democracia por Occidente, o sea, era tolerado por las democracias de Occidente. Lo mismo con el Yemen, lo mismo con Egipto en el caso de Mubarak. Yo te diría que en todos los países árabes, sin excepción, incluyo a Siria. Nosotros establecemos la excepción de Siria, por supuesto. Hubo revueltas populares que nacieron como revueltas populares genuinas, con mucho descontento respecto. ¿Pero que le fueron robadas al pueblo esas revueltas? No, yo no creo que le fueron robadas. Libia está dividida en 3 estados distintos hoy, prácticamente. Está dividida. ¿Cómo no? Hay 3 zonas bien claramente divididas. Pero no está dividida. Con todos los problemas que hay hoy, hay un gobierno central, incluso un proceso electoral.
Yo lo llamo revoluciones populares. Revoluciones populares. Yo creo que son verdaderas revoluciones, sí. Ajá. Y para el mundo árabe es una revolución. ¿No sentís que sí, por supuesto, ahí coincidimos plenamente. Y yo creo que era necesario esta bocanada de aire fresco. Salvo en Siria, pensás vos. ¿Cómo? Salvo en Siria. En Siria hay un proceso, se cambió la Constitución, se está formando la Asamblea Legislativa y sin embargo no se permiten dar los pases que la democracia indica, por ejemplo. Eso no lo dice nadie. O sea, no ocurrió en ningún otro país árabe. Bashar al-Assad tuvo la oportunidad de hacer todo eso que vos decís que quiere hacer en el 2000 cuando asumió. Ahí hubo un momento de apertura interesante en Siria. Sí, y un momento histórico que lleva un proceso. No estamos de acuerdo, todo eso lleva un proceso. ¿Y los presos políticos en Siria? ¿Cómo? ¿Y los presos políticos progresistas en Siria? No sé si son progresistas, si son presos políticos. Gran parte de la intelectualidad siria que estuvo preso. Nadie está defendiendo el gobierno de Bashar al-Assad en su totalidad, y esto tiene que quedar muy en claro, como decimos, igual todas no las pasa cosas, hay claroscuros, en todos los gobiernos, por supuesto. En todos los gobiernos hay claroscuros. Que tiene que haber, yo emocional y ser humano, argentino, de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, pienso que tiene que haber mayores libertades, pluripartidismo, participación, renovación a través del voto eso popular. Eso es parte de un debate. El pluripartidismo es parte de un debate. Yo no estoy ni a favor ni en contra. ¿No? Bueno, yo creo fervientemente. Es parte de un debate. Yo lo defiendo y lo creo. Pero que en esta coyuntura Siria es lo más potable que hay hoy en el mundo árabe. Yo veo un mundo árabe entregado, genuflexo al imperio. Ahí tenemos el caso de Qatar, el caso de Bahrein, Arabia Saudita enviando tropas a Bahrein. Siria acompañó la ofensiva en contra de Irak en 1991. Siria fue parte de la campaña en contra del terrorismo. Tiene una alianza con la República Islámica. No con la República Islámica. Sí. También con Estados Unidos. ¿Siria? Sí, en el 91, justamente para legitimar la invasión a Irak. A Kuwait. A Irak. La invasión a Irak. Después de que echaran las tropas de Kuwait, que tiene que ver con el enfrentamiento histórico entre Siria e Irak. Siria e Irak, exactamente. Pero ni que hablar que después Siria no hizo absolutamente nada para contrarrestar las ofensivas israelíes. Nada. No, se mantuvo incólume y defendió sus fronteras. Es el único país que sirvió realmente de tapón, Pedro, al Estado de Israel. Desde siempre. Es más, Israel atacó territorio sirio y el gobierno sirio no hizo nada. No respondió. ¿Y por qué atacó Israel? No digo responder militarmente, digo, no hizo nada al respecto. Bueno, ¿por qué atacó Israel eso? Justamente porque hubo un montón de enemigo. Está bien, pero para provocar la reacción armada y el debate en Siria, para que ocurra todo lo que está ocurriendo. Esto yo creo que es un plan orquestado desde hace mucho tiempo. Pero volviendo a estas revoluciones populares que vos decís que ocurren en el Oriente Medio, ¿no pensás que le han robado al pueblo la posibilidad de hacerse con esas revoluciones? O sea, yo me preguntaba, ¿y quién quedó en lugar de Gaddafi? ¿Y quién quedó en lugar de Mubarak? Mursi. Ajá. De los hermanos musulmanes. Mursi va a pasar a la historia, a mí me parece como el Alfonsín, una cosa así. No lo sabemos. De Egipto, sí, yo creo que sí. Va a tener que lidiar con un montón de cosas. Complicado. Pero no tiene los poderes que tiene y nadie reclama. La revolución yo creo que no terminó en Egipto. Es un proceso, la revolución es un proceso. Es un proceso. Pero volviendo al tema, ¿quién gobierna hoy Libia? ¿Quién gobierna hoy Yemen? ¿Cuál es la situación en Bahrein? ¿Qué pasa en Túnez? Yo creo que las revoluciones, estas que estallaron en el mundo árabe, marcan un momento de ruptura de una época histórica. Creo que las revoluciones son genuinas porque tienen muchos puntos en común a casi todos los estados, cada uno es diferente, por supuesto. Puntos en común, autoritarismo, falta de libertades, puntos en común, intención de familias enteras de entronizarse en el poder, por décadas de dejar a sus hijos, Mubarak a su hijo, Gaddafi a su hijo, Ali Saleh en Yemen a su hijo, Bashar al-Assad ya es el hijo de Hafez al-Assad, ni que hablar de las monarquías, estamos hablando de los gobiernos donde hubo revueltas importantes, salvo el caso de Bahrein, que es un caso muy particular. Yo creo que en este sentido las revueltas son legítimas. Creo que la caída de Saleh en Yemen, no, la caída, perdón, de Ben Ali en Túnez y de Mubarak en Egipto son lo que le dan el marco de este momento de ruptura en el mundo árabe. Yo creo que hay un antes y un después en la historia del mundo árabe en el siglo XXI y siglo XX, después de la caída de Ben Ali y Mubarak, y también después de Gaddafi. Creo que esto es un proceso que no ha terminado. En líneas generales, marcando una tendencia general, estos procesos no están terminados, son diferentes cada uno del otro,
por sus particularidades. En el caso concreto de Egipto, yo creo que todavía hay una gran disputa. Yo creo que Estados Unidos no estaba interesado en la caída de Mubarak de ninguna manera. Se les cayó un socio importantísimo, que además era un aliado de Israel, que para Estados Unidos era muy importante. No le encuentro el interés de Estados Unidos en conspirar en contra de Mubarak. Sí en contra de... No. Tal vez yo di una idea o dije No, algo decir que esto fue una gran conspiración que nació hace tiempo. Claro, para derrocar a Mubarak. No. Y que lleguen los hermanos musulmanes. No. ¿Qué gana Estados Unidos con eso? Por supuesto, nada. En ese ¿Entonces? sentido, nada. No. Yo estoy diciendo, el pueblo estaba en la plaza. Sí. El pueblo estaba reclamando la salida de Mubarak y había que hacer algo. Sí. Y yo vi globos de ensayo ya en lo que pasó en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, No tiene nada que ver. Yo pienso que es más de lo mismo. No tiene nada que yo ver. pienso que es más de lo mismo. Yo creo que no se puede generalizar. Están tratando de ocupar territorios ricos en petróleo, ricos en gas, ricos en agua dulce. Si los norteamericanos fueran tan poderosos y pudieran hacer todo eso, lo que vos decís que hacen, ya hubieran derrocado a Fidel Castro. No lo pudieron hacer. No sé si hay un interés real en hacerlo. Totalmente. No sé Destruir si la hay un Revolución interés Cubana real. es el punto más importante para los norteamericanos de América Latina. Más que Venezuela, más que Bolivia, es destruir la Revolución Cubana. Por eso el bloqueo de 50 años. Yo digo, saben montarse sobre procesos porque tienen poder económico, recursos, porque tienen diplomacia, porque tienen armamento. ¿Quién gobierna hoy Libia, Pedro? Muy confusa la situación todavía. Es muy confusa. Pero al frente de todo está el que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sí, parte del régimen anterior. Sí, o sea, decir, uno ve que cambiaron. Para mí, lo mismo en Yemen. ¿Quién quedó hoy en Yemen? Es diferente porque en el caso... Está bien, pero ¿quién está llevando a cabo el que era el proceso vicepresidente? Justamente, sí, pero hay una diferencia. ¿Te das cuenta? Cambian todo para que nada cambie. A ver, hay una gran diferencia, no podemos simplificar. En el caso de Libia, gran parte de los ministros de Gaddafi lo abandonaron. Eso no hay que olvidarse, cosa que no pasó en Yemen, cosa que no pasó en Egipto, que no pasa en Siria. Por digo, cada caso es particular. En el caso de Libia, Gaddafi fue perdiendo a prácticamente todos sus hombres, que algunos de ellos encontraron que convenía reacomodarse para la era post-Gaddafi. Son los que dicen, bueno, yo salto, no me importa la ideología y me caso con los millones que llegarán para mi bolsillo o no. Y por eso que creo que los procesos son complejos y es verdad que en Libia me parece que hay una situación donde no hay un control real del Estado. Creo que hay una división todavía entre zonas, donde no hay control del Estado por el proceso como se dio, porque la revuelta comenzó en Benghazi a 1000 kilómetros de distancia de la capital. Y creo que cada caso es diferente. De todas maneras, en la historia creo que lo que quedará es como un momento de bisagra de revueltas o revoluciones, de un antes y un después, porque todavía faltan que caigan unas cuantas monarquías, porque hasta ahora hay algo particular en estos procesos. Los gobiernos que cayeron son gobiernos republicanos, entre comillas. No hubo ninguna revuelta que derrocara una de las monarquías. Hay un proceso que la están sofocando a sangre y fuego, que es la que está en Bahrein. Bahrein sí, pero todavía no cayó. Por eso no cayó. Está en proceso. Por eso digo, no cayó ni la monarquía saudí, ni la de Qatar, y está sostenida ni la de Kuwait. justamente por el ejército saudí que envió... Totalmente. Sí. Eso es clarísimo. Pero digo, acá hay algo interesante. ¿Y qué tendría que pasar para que esas monarquías caigan? Y no, eso depende de los pueblos. Que se levanten. Lo que pasa es que no es sencillo levantarse en contra de la monarquía saudí o de la catarí o la kuwaití. Duramente represivas, claro. No solamente eso, cada caso es particular. En Kuwait, Qatar, hay muchos extranjeros viviendo. Son países Emiratos Árabes, que crecieron mucho con el dinero del petróleo, que distribuyeron mucho entre los ciudadanos locales. Uno no ve en Kuwait la pobreza que ve en Egipto. Entonces son casos diferentes, por eso creo que cada caso hay que... Vos me decís que viajaste, estuviste en la República Islámica del Irán, ¿no? Sí, varias veces. ¿Viste pobreza? ¿Viste miseria? ¿Viste qué sociedad encontraste allí? ¿Qué tipo de sociedad encontraste? No, es una sociedad donde no vi pobreza. Creo que hay una economía muy desarrollada, un país con alta tecnología, con problemas porque tiene problemas de bloqueo norteamericano, europeo en cierta medida, y una sociedad con una cultura muy avanzada, una cultura milenaria también, consciente de su historia.